Vamos a darle la bienvenida a nuestro último expositor de la jornada, a Abel González. Ahí está, Abel. Hola, Abel. Hola, Abel. Gracias por la paciencia y el retraso, pero un poquitito. Él es ingeniero agrónomo, magíster en gestión agropecuaria en especialidad en fruticultura de la Universidad de la Frontera. Es investigador de línea Carillanca. Ha trabajado más de 15 años en proyectos asociados a arándanos y actualmente se desempeña como director alterno del proyecto Paquete Tecnológico del Manejo de Poscosecha de Nuevas Variedades de Recambio en Arándanos. Por favor, Abel, cuéntanos ahí, te dejamos para que nos puedas presentar tu exposición. Vamos a tratar de que salga todo bien. A ver si se puede compartir. Ahí, para que puedas compartir, por lo menos ya lo probamos anteriormente, funcionaba. ¿Se ve? Perfecto, se ve perfecto. Ya. Adelante. Muchas gracias por la presentación. Quiero saludar a todos. Muchas gracias por la invitación al equipo técnico. Felicitarlos también por el despliegue logístico que han desarrollado. Lamentablemente no tengo la oportunidad de verlos a todos. Ya sé que están en distintas comunas, así que un saludo y un poco venimos conversando de esta presentación del año pasado con Jorge. Tenía guardada la esperanza de poder irlos a visitar presencialmente. Como todos sabemos, la pandemia ha impedido que esto se pueda concretar, pero guardo la esperanza que en el futuro pueda ir a conocer la zona. Y la verdad es que fue un bonito desafío poder armar una presentación para ustedes, porque uno de los grandes temas en fruticultura para nosotros es que la fruticultura en la zona sur es totalmente distinta a la zona central, ¿ya? Porque, específicamente porque tenemos climas distintos y variabilidad climática. Por lo tanto, para mí fue un desafío también, si lo miramos desde Temuco, desde la Araucanía a la región de Aysén, hacer como que se haga el mismo manejo que se hace acá, digamos, sin tener un conocimiento de la zona. Entonces me preocupé bastante algunos fines de semana en poder conocer un poco las características climáticas que tiene usted, y me atreví en las últimas láminas a poder encontrar cuáles serían las variedades que podrían andar bien en esa zona, en función de esto, de este estudio climático que les voy a ir mostrando, que sé que para esta hora van a ver hartos gráficos, pero voy a tratar de ir contando una historia más o menos entretenida. Y en resumen, creo que la presentación, de alguna manera, tiene como hilo conductor el tema de adaptación, ¿ya? Y así como hoy en día nos hemos adaptado a estas nuevas condiciones de pandemia, donde veo que han hecho un despliegue logístico súper importante, donde se están agrupando, donde hay internet, creo que ese es el hilo conductor también de la producción de arándanos y de frutales en general. ¿De qué manera nosotros nos adaptamos a las condiciones climáticas que en algunos casos son adversas para la zona de ustedes, pero también pensando en que estamos viviendo un entorno de cambio climático, y ese cambio climático nos juega a favor en algunos temas muy importantes que los vamos a ir analizando, pero también este cambio climático nos trae algunos desafíos y algunas estrategias que tenemos que desarrollar para la producción frutícola. Yo les tengo preparada alrededor de unas 40 diapositivas, pero Florencia me avisa cuando me quede tiempo, podemos seguir después. No quiero estar tan apurado así, pasándola una tras la otra, prefiero que cada una tenga su tiempo, y si no alcanzo, hacemos un next la otra semana. Sí, eso. Bueno, lo primero era poder investigar cómo ha ido la evolución de la fruticultura en su región, y tuve la grata sorpresa de que hay información, ya, de que los equipos han trabajado, hay muchos trabajos bien bonitos en relación a esto, y uno de ellos es el catastro frutícola, que un poco nos va dando la temperatura de cómo va creciendo el rubro frutícola en su zona. El primer dato interesante, acá está la región de Aysén, ¿cierto?, con sus provincias, pero lo que me llamó la atención es
fundamentalmente que ya hay 200 hectáreas de frutales, lo que es súper interesante, digamos. O sea, que eso da cuenta, en cierta medida, de que la fruticultura es posible en esta zona sin ninguna duda. Y ya en el 2019 ha habido un pequeño incremento, fíjense aquí, prácticamente 30 nuevas hectáreas. ¿Cuáles son las especies? Uno va viendo el cuadro, mire, cerezo, entiendo que en la zona de Chile Chico ha sido bastante interesante el cultivo de cerezo, que ha tenido también un despliegue importante, y vemos que arándano, yo esperaba, no sé, unas 50 hectáreas, pero cuando vi el censo dije, hay 1 hectárea, pero que está en la comuna de Aysén. Yo no sé si el catastro no incluyó a todo, o puede que hayan algunas unidades demostrativas de arándano, pero en este minuto lo que está registrado es una explotación con una superficie actual de media hectárea aproximadamente y que ha ido creciendo en el tiempo. Otro dato interesante que me parece de la información que está es que la producción informada es de 4,3 toneladas por hectárea y 80 y 20% más o menos, el 80% se va a exportación, el 20% a mercado interno. Lo primero que uno dice, 4 toneladas de arándano por hectárea es una producción súper baja, en el sentido de que el potencial que puede alcanzar en 1 hectárea este cultivo, hemos visto huertos de 25 a 30 toneladas por hectárea. Por lo tanto, la brecha tecnológica o la brecha productiva que hay entre estas 4 y 20 es súper alta, y creo yo que ahí está un poco la solicitud que me hizo Jorge. Me dijo, ¿sabéis qué? Necesitamos algo como un ABC para poder producir arándano, un calendario de trabajo donde podamos ver los distintos manejos agronómicos para poder superar esta brecha. Sin embargo, me perdí un poco. Quiero mostrar esta lámina que me parece tremendamente importante y que creo que nosotros la tuvimos tarde y ustedes la pueden tener ahora en la partida de la fruticultura. Es que este hermoso trabajo que hicieron en INDAP de zonificación. Y aquí me parece que es súper importante relevarlo. De hecho, lo puse 2 veces esta lámina, porque aquí ya nos permite guiarnos, no solo no tenemos un mapa grueso de la región, sino que tenemos zonas donde es posible plantar arándano. Aquí dice las zonas con potencial producción de arándano, y yo rescaté un mensaje que me tapa un poquito aquí donde dice, respecto a la zonificación del arándano, la superficie con potencial es de 336.628 hectáreas. O sea, yo cuando vi estos colores, porque aquí el color rojo representa una zona de potencial menor y el color verde representa zonas de potencial mayor. Y dice que esto representa un 3,4% de la superficie nacional. ¿Y dónde se localizan las comunas que tienen más potencial? En las de Cisne y Lago Verde, ubicadas en el sector norte acá de la región. Igualmente hay valles con potencial en las comunas de Aysén, Coyhaique, Río Ibáñez y Chile Chico. O sea, este trabajo ya al menos nos permite ver en qué lugares, cómo se distribuye y qué superficie potencial tenemos para la producción de arándano. Lo que nos da cuenta que detrás de estos colores, más allá del dibujo, probablemente aquí hay predios y muchas hectáreas, hay agricultores también, de que tienen la posibilidad de potencial de producir arándano y que este se transforme en un muy buen negocio para ellos. Entonces, detrás de esos colores creo que hay una historia, hay un predio que tiene potencial, y es ahí donde hay que trabajar, digamos. Voy a pasar a la siguiente. No sé si... Un par de preguntas que me hice y que las dejé para poderlas resolver durante los próximos encuentros que tengamos, y algunas probablemente en esta. ¿Será posible alcanzar la superficie potencial de arándano estimada en este estudio INDAP de zonificación en la región de Aysén? Esa es como la pregunta. ¿Será posible realmente? ¿Están las condiciones climáticas? ¿El cambio climático nos juega a favor a esto? ¿Será posible obtener altos rendimientos, saltar de esas 4 toneladas? No digo llegar a 25, pero
si será posible ver huertos de 15 toneladas, de 3, 4 kilos por planta, ¿ya? Y es posible pensar que el futuro del arándano se consolide no solamente en el mercado local, que actualmente me imagino que esas toneladas van al mercado local, sino que también hacer que esta zona de Coyhaique se transforme en un eventual exportador de arándano, una zona muy importante de nuestro país para exportar arándano. Creo yo que esas son las preguntas claves que quiero que de alguna manera con la información que les voy a ir mostrando, ir resolviendo y irles dando cuenta de por qué yo creo que la zona de ustedes tiene un interesante potencial para el cultivo. Cuando Jorge me planteó la idea de que pudiéramos conversar del manejo agronómico y de las prácticas agrícolas, me pareció bien la idea, pero no podíamos partir con el ABC de la producción sin partir por los temas gruesos, por los temas realmente importantes. O sea, en general, para que nosotros alcancemos esta productividad o podemos disminuir esta brecha de producción que vimos, necesariamente tenemos que tener en cuenta que la productividad está ligada a las variedades y al clima. O sea, el punto es cómo nosotros conocemos las condiciones microclimáticas de nuestro territorio o de nuestro predio que permitan la elección de la mejor variedad. Y yo creo que ahí es donde está el desafío y un poco que me voy a concentrar para poder que ustedes puedan de alguna manera ir conmigo descubriendo lo importante que tienen estos dos temas y por eso que están con letras verdes y mayúsculas, porque antes del manejo agronómico, estos son los temas que nosotros tenemos en la obra gruesa, digamos, que sostiene este potencial de rendimiento. Se lo planteo diferente. Si nosotros podemos tener una excelente poda, una excelente nutrición, podemos manejar el riego, incluso desde nuestro celular, ¿ya? Podemos hacer todo el ABC del manejo agronómico, pero si la variedad no es correcta o no es el clima adecuado para la producción de arándano, no hay nada que hacer aquí. Entonces creo yo que esta primera clase, que es más bien introductoria, va a apelar a esto, digamos, a ver de qué manera esta variedad que este pool de variedades o este set de variedades que contamos hoy en día, de qué manera pudiéramos nosotros adaptarlo a las condiciones de clima que tienen ustedes. ¿Cómo podemos entregar un producto consistente? Bueno, estos son los grandes temas que vamos a analizar a través del curso. ¿Cuáles son las variedades cultivadas? ¿Cuáles son las fortalezas y limitaciones que tiene cada una de ellas? El clima, por sobre todo, por eso que esto para mí era importante hacer este análisis de cómo es el clima de la región para poder gestionar el riesgo climático, que tienen un excesivo riesgo climático, y todos los factores de precosecha que finalmente van a repercutir en la cosecha y en la post cosecha, la fruta que es finalmente donde llega al consumidor. Entonces, tenemos bastante tema como para trabajar y voy a hacer mi mejor esfuerzo para que podamos ir tranquilamente descubriendo cada uno de ellos. Yo les pongo este mapa al mundo porque hace 15 o 20 años atrás la producción de arándanos se concentraba o era incipiente en el mundo, no alcanzábamos a las 300, 250 mil toneladas de arándanos en todo el mundo, y se concentran en climas templados fríos, es decir, con inviernos fríos y veranos cálidos. Producto del mejoramiento genético y de los distintos programas que hay en el mundo, y también de la gran demanda que hay por estas frutas y por estos berries que están asociados a un estilo de vida saludable, es que los programas de mejoramiento genético han entregado nuevas variedades que nos ha permitido prácticamente producir arándanos en casi todo el mundo. O sea, aquí ya en las zonas subtropicales y templadas frías, estamos viendo que en el sur de Estados Unidos, México, en España estamos pudiendo producir, y ahora en zonas mucho más tropicales, en esos paralelos, Colombia, Ecuador y Honduras, donde se produce fruta temprana desde los meses de agosto, noviembre. O sea, que prácticamente el mundo está recibiendo arándanos todos los meses del año, dependiendo de la región donde nosotros nos encontremos.
Y nosotros aquí estamos acá en la zona templada de inviernos fríos y veranos cálidos, que en realidad a la medida que nos vamos acercando al 45 y 49 que están ubicados en la región de Aysén, cada vez los veranos ya no son tan cálidos, sino que son veranos suaves, y que es un poco lo que vamos a ir trabajando, que ese es el gran desafío que tenemos. Otra lámina súper interesante que está de los distritos agroclimáticos de la región de Aysén es la gran cantidad de distritos agroclimáticos que ustedes tienen, digamos. Si nosotros comparamos este mapa con la Araucanía, nosotros tenemos 6 distritos agroclimáticos. O sea, tenemos 6 zonas que son significativamente distintas en términos de clima. Pero si ustedes cuentan y ven la cantidad de colores, hay 18 distritos agroclimáticos. Por lo tanto, la gran diversidad climática que tienen abre el desafío de poder conocer muy bien la zona donde se van a establecer los cultivos, ¿ya? Y en ese sentido creo que nuevamente pongo la diapositiva del estudio que hicieron con ENDAP de zonificación para poderles ver que, claro, aquí estamos hablando de estudio de datos climáticos más macro de la región, pero aquí ya podemos tener un acercamiento de dónde serían los puntos, dónde serían los territorios, donde están en verde, donde la producción de arándanos podría ser mucho más interesante y podría ser una alternativa productiva para todos ustedes. Asociado a las condiciones climáticas que tienen, tenemos el cambio climático, y se habla harto de cambio climático y lo vemos en la prensa, pero la pregunta que nos hacemos es ¿qué efectos tiene el cambio climático en la fruticultura y en mi zona? ¿Cuáles son los temas del cambio climático que nos deberían estar afectando como fruticultores? Y hay tres temas que son tremendamente importantes, que es el incremento de la temperatura media de 2 a 4 grados, que esto es relevante desde el punto de vista de que abre una posibilidad de que las zonas cada vez sean más benignas en términos de temperatura para la inclusión de nuevas especies y nuevas variedades de frutales. Esto abre una enorme oportunidad para la zona. El incremento de la demanda hídrica significa que en la zona norte, donde la escasez de agua es tremenda, tenemos una sequía que incluso se ha denominado mega sequía, donde no es posible ya hacer fruticultura, abre la posibilidad de que en esta zona de Aysén, donde el recurso hídrico es abundante, nosotros podamos poder suplir los requerimientos hídricos de la planta, y al mismo tiempo vamos a tener una disminución sostenida de la precipitación. Entonces, si analizamos, va a subir la temperatura, va a disminuir, va a incrementar la demanda hídrica de las plantas y vamos a tener menos precipitaciones. Entonces, el cambio climático es un tema súper relevante, porque en definitiva nos pone a prueba, en una prueba de adaptación de lo que hemos ido hablando. O sea, vamos a tener menor input de agua a través de las precipitaciones, pero al mismo tiempo este calentamiento del planeta va a significar que vamos a tener un requerimiento más alto. Y para agregarle algo más a la ecuación, ¿ya? El cambio climático, a pesar de que nos favorece en cierta medida, porque este aumento de las temperaturas favorece la incorporación de nuevas especies, lo que también produce, y que lo lean para que quede bien claro, un aumento en la frecuencia de los eventos climáticos extremos, le hace granizo, heladas, ya incrementos de temperatura o semanas muy calurosas o semanas muy frías. Cada vez estos eventos climáticos extremos van a ser más frecuentes y lo hemos ido viviendo, sin ninguna duda. Y al mismo tiempo va a aumentar su magnitud, o sea, no solo en frecuencia, sino que en magnitud. Y eso es un punto importante para la fruticultura del sur, tener claridad de que si bien va a aumentar la temperatura, vamos a tener que de alguna manera adaptarnos y prepararnos para estas contingencias climáticas. Y es por eso que les pongo esta lámina, que la he repetido muchas veces en las presentaciones, pero creo que es súper didáctica y da cuenta de que nosotros tenemos que hacer una fruticultura distinta, ya de que también somos más vulnerables por este tema de los eventos climáticos extremos y también por la zona extrema en que estamos,
y tenemos que desarrollar esta capacidad adaptativa. Y eso es lo que de alguna manera estábamos conversando. Cómo nos hemos ido adaptando a la pandemia, de igual forma nos tenemos que ir adaptando al cambio climático. Y para adaptarnos al cambio climático necesitamos hacer gestión del riesgo climático. Y una forma de hacer gestión del riesgo climático es primero con los estudios de zonificación que se han hecho, con los estudios de los distritos agroclimáticos, pero también saber elegir la variedad, por ejemplo, la variedad correcta, también de qué manera nosotros conocemos dónde está el riesgo asociado. Y eso es lo que me interesaba mucho dejarles claro. Es decir, sí, se puede. Esas zonas verdes donde hay potencial frutícola, es posible hacer fruticultura, pero hay que conocer con mucho detalle dónde están las amenazas del clima para poder adaptarse a ellas. Y eso tiene que ver con cómo hacemos gestión del riesgo climático antes de entrar al ABC del manejo agronómico. Desde el punto de vista de las variedades, creo yo que estas son las variedades de arándanos altos, estas son las variedades que son para la zona, son las de tipo Northern Highbush que tienen altos requerimientos de frío, ¿ya? O sea, todas las variedades que tengan mayor a 600 requerimientos de más de 600 horas frío son variedades que pudieran tener buenos resultados para la zona. Las variedades Northern, y aquí por eso hago la diferencia, que tengan requerimientos de frío bajos, es decir, esta es una clasificación alta dentro de los requerimientos de frío, pero esto para esta zona creo que no son las variedades. ¿Por qué? Porque nosotros les voy a mostrar que cumplimos las horas frío en Aysén muy rápidamente. O sea, en mayo, junio uno tiene la posibilidad de cumplir las horas frío, la planta sale de su receso invernal y cualquier ola de calor que venga va a hacer que las plantas florezcan a destiempo, cuando las condiciones climáticas sean muy riesgosas. Por lo tanto, la primera medida es conocer cuáles son los requerimientos de horas frías que tienen las variedades. Aquí les voy a dejar un cuadro para que haga la presentación. No quiero que se aprendan ni nada, pero en general hay una cierta relación entre las especies que son más tempranas y los requerimientos de horas frías. O sea, una especie que es más, que se cosecha tempranamente, necesariamente tiene requerimientos de frío más bajos, y aquellas variedades que se cosechan un poco más tarde o las tardías tienen requerimientos de frío más altos. Ya aquí nos da una pista de qué variedades, de alguna manera, nosotros debiéramos elegir para nuestra zona. Le hice la clasificación de las variedades que son clásicas, que todavía tienen algún espacio en el mercado local sobre todo, y las variedades nuevas, que son las variedades que tienen buen calibre, sabor, y que pueden viajar perfectamente 40 hasta 60 días en un barco y llegan en perfectas condiciones al destino. Y aquí está lo que yo les decía, fíjense la acumulación de horas frío en la región de Aysén. Puse Los Ángeles, la región de Ñuble, ex Biobío, para que vean la comparación respecto a Chile Chico. Fíjense que Chile Chico, sin duda que es un microclima, y por eso es que ahí la fruticultura ha florecido mucho, y lo vamos a ir viendo. Pero aquí tengo la Junta, que he escuchado harto de la Junta y del Claro, que está acá en Coyhaique, ¿cierto? Fíjense que la acumulación de horas frío, si nosotros sumamos 200 más 400, tenemos 600. Aquí, más 400, tenemos prácticamente 1000 horas frío en junio. O sea, en junio ya el frutal tuvo el frío suficiente y está preparado para iniciar el proceso de brotación y posteriormente floración y cuaja. Por lo tanto, es muy importante que esas variedades que tienen requerimientos bajos de frío no las utilicemos. Creo que el tema del frío no es el punto, porque el punto final es que el frío, nosotros tenemos frío suficiente en la zona de Aysén. Creo que el tema donde nosotros tenemos que pensar es cuánta acumulación de calor tenemos para que estas variedades expresen productividad, y cuánta acumulación de calor tenemos a través de los meses para que estas variedades puedan llegar a tener los grados Brix, el calibre suficiente para que tenga una calidad interesante para llegar al mercado. Y este bonito mapa da cuenta un poco de, fíjense las temperaturas máximas de enero,
ya que lo saqué del Atlas Agroclimático del profesor Santibáñez, y da cuenta de que los colores rojos significa que en enero tenemos temperaturas que van entre los 17 y 20 grados, o sea, tampoco, bueno, ustedes viven allá, saben cómo es el clima, pero no son temperaturas tan altas para hacer fruticultura. Aquí un poco la comparación entre lo que es Carillanca en Temuco y lo que es Chile Chico y lo que es el Claro y la Junta, y fíjense la diferencia que hay. Chile Chico, en la temporada 2017-2018, reunió aproximadamente en enero, acumuló 551 grados días acumulados de calor. Y en Carillanca, fíjense, menos de 400. O sea, Chile Chico realmente es una zona microclimática interesante. Los mismos grados de días acumulados de Carillanca en enero, ustedes los están acumulando en febrero. Entonces eso ya nos da cuenta de que una variedad que madura el 30 de enero en Carillanca probablemente no va a alcanzar a madurar en la zona austral, o sea, en la zona de Aysén, ¿ya? En la región de Aysén. Por lo tanto, aquí esto es súper importante porque si nosotros tenemos variedades muy tempranas, miren la acumulación de frío que tenemos acá, miren la acumulación de calor que tenemos acá, la acumulación de calor que tenemos acá. Como dato, un arándano es productivo y tiene índice de cosecha con una madurez comercial cuando tiene más de 350 grados de acumulación de calor, o sea, en el periodo, digamos. Entonces, lo que me llama la atención aquí, y discúlpenme el gráfico, pero aquí les voy a mostrar, estas 3 barras son de Carillanca, estas 3 barras de acá son de Chile Chico, la Junta y el Claro. Y donde quiero que pongan atención son las líneas azules. Fíjense en Carillanca que se ven mucho más líneas azules que en el Claro, para ver los extremos. ¿Qué significan las líneas azules? Significan son las horas, aquí contamos el número de horas en el día que son efectivas para hacer fotosíntesis, es decir, entre 15 y 28 grados. Nosotros en octubre tenemos apenas 30 horas para hacer fotosíntesis, que es menos de un 10% del día. Y miren lo que pasa en el Claro, o sea, en octubre prácticamente no tienen horas para hacer fotosíntesis entre estas temperaturas. No tienen ningún día que sobrepase los 15 grados. Por lo tanto, octubre para el Claro y para la Junta es un mes donde la planta no va a crecer, donde no hay crecimiento de los brotes. Por lo tanto, si tenemos una variedad muy temprana, ese mes de crecimiento está perdido. Fíjense lo que pasa en noviembre. Tampoco digamos que está muy rico en temperaturas, tampoco, solo 20 horas, o sea, representa menos de un 5% del total del día tenemos horas para hacer fotosíntesis. Y en diciembre recién estamos ya con 100 horas. Fíjense, nosotros tenemos 100 horas en noviembre en Carillanca, y acá un mes después tenemos 100 horas de temperatura efectivas para hacer fotosíntesis. Por lo tanto, estas son las diferencias importantes que tiene, y no solo el arándano, la murta, frambuesa, frutilla, todas hacen fotosíntesis y todas necesitan estos grados de temperaturas para que su tasa fotosintética, o en buen chileno, para que crezcan las plantas, para que se desarrollen los brotes y para que haya fotosíntesis que permita hacer un buen llenado de un fruto, ¿ya? Tener hartos frutos, un componente del rendimiento, y de buen calibre y de alto peso para tener alto rendimiento. Otro tema inquietante es la polinización. Hemos visto que para hacer fruticultura es fundamental la polinización de las abejas. Y aquí hay un estudio muy bonito que se hizo ¿dónde estaba? Me olvidé, en Michigan, sí, donde una alumna de tesis que lo que hizo fue contar el número de abejas dependiendo de la temperatura que había. Y lo que ella evaluó es que cuando tenemos condiciones de temperatura de menos de 15 grados, prácticamente, y menos de 10 kilómetros por hora, prácticamente las abejas no vuelan. O sea, y sí lo hacen los bombus, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay una diferencia. El bombus se adapta mejor
a las condiciones bajas de temperatura y efectivamente poliniza, pero la población de bombus que nosotros aplicamos es significativamente menor a la población de abejas. Por lo tanto, nunca una colmena de bombus va a igualar lo que es, en términos de cantidad y calidad, una colmena de abeja. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos condiciones pobres, aquí dice pobres, de temperatura, y tenemos condiciones de alto viento, el vuelo de las abejas es bastante menor. Y eso implica enormes desafíos en términos de cómo hacemos de que sea la polinización mucho más efectiva. Y probablemente ahí es donde nos estamos explicando esas 4 toneladas. Nuevamente, la misma lógica del gráfico, me interesan las barras azules, y donde están contadas el número de horas efectivas para la polinización, que tengan esa cantidad. Fíjense que en diciembre tenemos 300 horas, 180 horas en noviembre, que es aquí donde ocurre fundamentalmente la floración, donde estamos nosotros, en Temuco y en la Araucanía en general. Pero acá nosotros tenemos muy poquitas horas del total de horas del día para la polinización. Entonces, esto nos está dando cuenta de que hacer fruticultura aquí requiere de adaptarnos y de darle mejores condiciones a las plantas para que estas horas se multipliquen y sean 200 o 300 o 400 horas para que la polinización sea mucho más efectiva. Este es un tema muy de fondo, el tema de la polinización. Y ahí nuevamente vuelvo a insistirle en el hecho de que podemos tener nutrición fantástica, una poda fantástica, podemos tener la mejor programación de riego, pero si no están las abejitas y no está la temperatura para que las abejitas logren hacer polinización, no vamos a obtener los resultados que estamos esperando, a pesar de que seamos muy aplicados en el ABC. Otro tema preocupante de la zona, viento. Tengo la sensación de que los datos que registran las estaciones meteorológicas que yo saqué no dan cuenta tanto de la zona. Son 4 estaciones meteorológicas, hay mucha diversidad climática, pero lo que me dice que el Claro, por ejemplo, puse 8 como umbral kilómetros por hora. Desde octubre hasta enero, la cantidad de viento que tiene esta estación meteorológica es altísima. ¿Ya? O sea, sobre 10 kilómetros por hora, lo que significa es que no solo vamos a tener una mayor deshidratación, sino que el crecimiento de las plantas es bastante lento, y no solo por temperatura, sino por viento. Y tengo entendido que la zona del viento es uno de los grandes temas. Por lo tanto, la adaptación significa, cuando yo voy a planificar un huerto, cortinas cortaabierto, por cierto, pero también buscar estructuras de protección, que les voy a mostrar un poco más adelante, que me permitan controlar estos factores, que son relevantísimos para hacer una buena fruticultura. Otro tema, le estoy hablando puros problemas en realidad, pero la idea es mostrar los problemas para ver cómo hacemos soluciones, ¿ya? Mi idea era entusiasmarlos con la fruticultura y parece que lo estoy echando abajo, pero es mejor mostrar los problemas al tiro y ver de qué manera nosotros nos adaptamos a estos problemas, que ese es un poco lo que yo les decía que es el hilo conductor. Miren la floración de los arándanos. La floración de los arándanos es súper escalonada, por eso es que tenemos 1, 2, 3 o 4 cosechas durante una temporada. Y como es escalonada, estas son las semanas. Fíjese, la semana 38 de septiembre, la semana 39, 40, 42, 45, 46. Y en rojo están los porcentajes de flor abierta. Fíjense que en la semana 42 tenemos un 24% del total de flores de una planta abierta. ¿Qué significa eso? Que en esta zona es donde nosotros tenemos la mayor vulnerabilidad del cultivo. Por lo tanto, y estos numeritos dicen la cantidad de precipitaciones que ocurren en estas semanas. Si nosotros tenemos más de 40 o 50 milímetros de precipitaciones durante estas 2 semanas, significa que probablemente gran parte de estas flores las vamos a perder, y va a significar que vamos a tener una producción de entre un 30, 40, 50% más baja. Entonces, le van a decir, oye, pero si en mi zona llueve, en la Araucanía igual llueve, y ahí están los datos de precipitaciones, fíjense cómo llueve en la Junta. Bueno, sabemos que es de clima húmedo, aquí tenemos 4.100 milímetros de precipitaciones,
que más allá no interesa la cantidad, lo que interesa es cómo se distribuyen en los meses, y aquí me llama la atención. ¿Cuándo debería ser la floración? ¿Noviembre, diciembre? Un mes después de la nuestra. Fíjense en la cantidad de precipitaciones que tenemos aquí. Entonces, si alguien quiere poner arándano en la junta, al aire libre, sin protección, no lo puede hacer porque es demasiada la cantidad de precipitaciones y el cultivo es demasiado vulnerable para ese exceso de precipitación. En el claro tenemos otro clima, fíjense cómo baja en Chile Chico, entiendo que es por la cordillera que está haciendo ese biombo climático, pero aquí ni un problema para producir arándanos, o sea, probablemente incluso podríamos producir arándanos sin techo, pero en la Junta es necesario absolutamente ponerle un paraguas, por decirlo de alguna u otra manera. Otro tema importante es la pérdida de flores y caída de frutas por las heladas. Y aquí, bueno, los datos climáticos, yo he estado mirando también lo que dice el profesor Santibáñez, que en general las heladas o la frecuencia de heladas no es tan alta. Yo me imaginaba que íbamos a tener, no sé, 10, 12 heladas en el mes de septiembre, pero es bastante baja. Yo no sé por qué ocurre ese fenómeno, o están mal los datos, pero me causa duda por qué, o ese año particular hubo poco, y la variabilidad interanual es bastante mayor, pero me queda la duda de que hayan tan pocas heladas en esta zona. No sé si ahí Jorge me puede ayudar en algún minuto con ese dato, porque me quedó la duda. Me quedan un par de... No sé cómo vamos, Florencia. Perdona, vamos en 35 minutos. Ah, me quedan 10 minutos. Perfecto. Aquí yo les hice un calendario de cuáles serían las fechas de cosecha. Estas son las fechas de cosecha que nosotros hemos registrado en la Araucanía, en Temuco, pero en el cuadrito café o rojo serían las fechas probables donde ustedes deberían tener cosecha o incluso una semana más. Me atrevería a decir que es una semana más tardía o dos. ¿Ya? Esto significa que ustedes estarían haciendo su cosecha 1 aquí, terminando su cosecha 3 acá, o eventualmente aquí y terminando la cosecha acá. Entonces, aquí hay varios temas. Primero, fíjense la acumulación de calor, grados día acumulados que hay. Estoy siempre comparando 2017-2018. Esto hay variabilidad entre los años, pero me da una cierta tendencia promedio, digamos. La pregunta es, ¿yo estoy dispuesto a producir una variedad temprana cuando en el momento de cosecha todavía no he acumulado ni siquiera 300 grados día? Me parece que sería un error hacerlo. ¿Ya? Parece que me quedó mal. Al menos yo no lo haría con variedades tempranas. Me van a decir, no, si yo tengo Duke. Ah, sí, y sabe que yo tengo fruta, pero nunca esa fruta. Probablemente va a llegar a cosecha, pero nunca esa fruta va a expresar un potencial productivo alto. ¿Ya? Y ese es el punto. Entonces, el punto está en cómo hacemos que esos 4.000 kilos que están reportados en Siren se transformen en 12 o 15.000 kilos. Elección de variedades. Y la elección de variedades tiene que ver justamente con la gran limitante que ustedes tienen, que no es precisamente el frío, sino que es la acumulación de calor. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Dónde me muevo? Me voy a mover sin duda aquí, donde tengo estas variedades de media estación, donde puedo llegar a acumular la cantidad de calor que yo requiero para llegar a una buena madurez. Por lo tanto, nunca me voy a desplazar acá, porque alguien me va a decir, sí, ¿sabéis que yo puedo producir en marzo o en abril Legacy? Lamentablemente, la ventana, si nosotros queremos ser exportadores de arándanos, la ventana donde compran arándanos y la ventana chilena está entre enero y febrero. En marzo no hay ninguna exportadora que le mueva un pallet de arándanos para llevarlos afuera porque empieza a salir España, empieza a salir Portugal, empiezan a salir otros países que tienen sus arándanos tempranos y nosotros no tenemos ni una oportunidad comercial. Entonces, esta ventana parece la más interesante, Blue Cup, Villita, Legacy. Me van a decir, oh, ¿son variedades antiguas? Sí, son variedades antiguas, que tienen la característica de que en general todas las blues
tienden a ablandarse, por lo tanto son para mercados más cortos, ¿ya? Pero de alguna u otra manera tienen una oportunidad en el mercado local, fundamentalmente porque no tienen royalties, se pueden propagar y pudiéramos tener una buena productividad para poderla vender en la región. Por eso es que también les hice el cuadro de variedades nuevas que pudieran eventualmente tener un espacio para ustedes. Y estas variedades, al igual como lo comentaba antes, son con royalty. Y necesitamos que el royalty sea respetado, que no se propaguen patillas de planta y yo voy a hacer plantas de estas variedades, porque hay un enorme esfuerzo. Ya algo comentó Ivette, hay muchos años donde el mejorador está trabajando para de un número de 1 millón de selecciones clonales pueda elegir una variedad que pueda ser interesante. Entonces, eso tiene un valor muy importante. Ya, por lo tanto, en la medida que nosotros propagamos plantas con royalty, los viveros no van a estar dispuestos a venderles plantas. Y ese ha sido, creo yo, una de las limitaciones de que la agricultura familiar campesina no tenga un acceso tan fácil a estas nuevas variedades. Por lo tanto, el mensaje, y creo yo que todos estamos, lo mismo pasa con las variedades de frambuesa, sobre todo el esfuerzo que ha hecho Marina en desarrollar nuevas variedades para nuestro país, desarrolladas en nuestro país, para nuestros intereses, hay que respetar el esfuerzo del mejorador, pagar el royalty y hacer que estos programas finalmente tengan financiamiento para seguir entregando nuevas variedades mucho más mejoradas y mucho mejores. De eso se trata, fundamentalmente, y quiero ser muy enfático en eso. Por lo tanto, uno podría decir, Blue Ribbon, Top Shell, Cargo Liberty son excelentes variedades, buen calibre, muy rendidora, ¿ya? Y que estarían en el espacio febrero, última semana de febrero, y aquí ya tengo mis dudas de que estas variedades tengan algún espacio. Por eso es que puse más menos, porque puede haber un tema de adaptación donde yo me pueda equivocar, o bien podamos tener alguna tecnología de protección que nos permita anticipar esto y podríamos llegar a esta última semana de febrero o marzo. Por eso es que puse ahí sí y no, ¿ya? Pero sí, estas variedades, sí. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, oye, aquí yo mostré 2, 4, 6, 7, antes mostré 6, tenemos 10 o 12 variedades y que no todas podrían eventualmente lograr un potencial alto de rendimiento. La última parte, no sé si quedan minutos. Quedan 5 minutitos. 5 minutitos. Bueno, como habíamos conversado, el tema de adaptación y que es el común denominador de la presentación, creo yo que es indispensable que nosotros aprendamos a hacer fruticultura protegida y poder entender que el uso de coberturas en arándano es fundamental para el éxito de la frambuesa, de la frutilla y de los arándanos y de las murtas. Probablemente también es una necesidad de que nosotros, al menos en AECEN, hagamos fruticultura protegida. ¿Cuáles son los objetivos del uso de cobertores? Evitar pérdidas, ya vimos, la lluvia, el granizo, los heladas, exceso de radiación, eventos climáticos extremos que en general con el cambio climático van a aumentar en frecuencia y en magnitud. Otro objetivo interesante es producción y calidad. O sea, en la medida que nosotros abrigamos la planta en esos meses donde no tenemos temperatura, sobre todo en noviembre, que tenemos poquitas horas de temperatura para hacer fotosíntesis, necesitamos incremento de rendimiento, mejora de calidad de condición de la fruta. Lo vamos a lograr si tenemos protección de cultivo. Y también el manejo de labores, lo que veíamos delante, probablemente Liberty y Aurora son variedades tardías, pero que si nosotros le ponemos una cobertura y abrigamos bien, podemos adelantar 2 semanas y podemos salir en febrero con una muy buena variedad. Entonces, la tecnología que nosotros usemos va a jugar a favor de que nosotros podamos incluir 2 variedades que son de excelente calidad y productividad y que además son tardías. Algunos ejemplos de lo que hemos estudiado en INEA respecto a protección de cultivos y
Aquí tenemos rafia, que es un material, todos son materiales impermeables a la lluvia. Nuestro objetivo es lluvia, ya en floración, no tanto temperatura. Y aquí tenemos la vista de los techos, que son mucho más cerrados que en la rafia. Fíjense que hay una abertura en la rafia donde las precipitaciones caen aquí en la entrehilera, pero también el viento es mucho más fuerte acá, y aquí es mucho más protegido. Yo pienso de que incluso ustedes debieran no solo poner un plástico, un LDPE, sino que en el perímetro del huerto, o sea, en la falda, por decir de alguna manera, aquí, abrigar la planta en los meses de primavera. O sea, yo creo que incluso con una malla Rachel hemos estado viendo de que abrigar esta zona, ponerle esa falda al perímetro, no adentro, sino que solo al perímetro, permitiría incrementar fácilmente la temperatura. Creo que por ahí va el camino para los arándanos y para los berries en general. Es una vista interior de cómo se ve, y cuando uno ve la vista aérea parece que está bien poco abrigado, pero cuando uno está dentro se da cuenta de que el abrigo que está generando la cobertura es bastante interesante. Se los voy a mostrar con datos ahora. Miren, esta es la condición al aire libre, esta línea azul, y aquí está desde octubre a marzo. Esto es lo que marcó el termómetro afuera. Fíjense lo que marcó en la condición de LDPE. Este incremento de temperatura que ustedes ven aquí, sobre todo en noviembre y diciembre, fíjense la brecha que hay, es súper alta respecto a acá, porque en verano las temperaturas son altas en nuestra región. Esto es lo interesante. Pareciera que no hubiera una gran diferencia en términos de grados, pero 2 grados de temperatura que se incremente diariamente es un tremendo mundo de diferencia, desde la fisiología de la planta, desde el crecimiento, desde la adaptación. Por lo tanto, uno muestra el gráfico y dice, no aumenta nada la temperatura, pero las plantas perciben otra cosa. Y ahí está intermedio la rafia que le decía que es mucho más abierta, por eso es que es de color plomo. No sé si se alcanzó a ver. Ahora vemos las temperaturas, las horas de temperatura entre 18 y 30 grados. Nuevamente, este azul responde a aire libre. Acumuló 77 horas de temperaturas para hacer fotosíntesis. Buena fotosíntesis. Fíjense en rafia y en LDPE, que son la protección 90 a 104. Si nosotros le pudiéramos poner un abrigo o una falda, probablemente estas 90 se transformen en 100 o en 110, que eso es precisamente lo que buscamos. Y esto estamos hablando de octubre, y donde se produce la mayor diferencia es en noviembre. Y en noviembre es precisamente el mes donde las horas para hacer fotosíntesis son prácticamente nulas en la región de Aysén. Entonces, la protección de cultivo no solo va a proteger cuando la planta esté en floración aquí, sino que además va a servir de abrigo. Y ese tiene que ser el objetivo de los diseños de techos que ustedes tengan. Y ya en diciembre se empieza a equiparar la cosa porque nosotros tenemos altas temperaturas y ahí el desafío un poco es ventilar más que acumular temperatura. Otra cosa que nos mide el termómetro y que cuando lo tenemos por día, por el efecto que tiene de aplanar, es que fíjense cómo aumenta la temperatura al mediodía. O sea, al aire libre nosotros estamos con 18 grados, pero bajo los techos estamos en 25 y 23 grados, digamos. Esto en diciembre. Entonces, al mediodía, el incremento de la temperatura es súper interesante, súper interesante. Y estos son horas de fotosíntesis que van a estar crecimiento vegetativo y llenado de fruto. Por lo tanto, es ahí donde queremos llegar. Otro tema relevante, creo que me queda un par de minutos, es cómo se disminuye el viento bajo una cubierta. El azul representa la condición al aire libre. Miren cómo bajo una cobertura disminuye la velocidad del viento. Es impresionante. Y eso significa que estamos dándole condiciones microclimáticas, a pesar de estar en una zona compleja, para producir mejores arándanos. Otro tema importante es que la evapotranspiración, es decir, la demanda hídrica de las plantas disminuye, más aún en este entorno de cambio climático, donde nosotros vamos a tener más temperatura, más requerimientos hídricos, bajo una cobertura, estamos viendo que la evapotranspiración es menor. Eso significa, en buen chileno, de que vamos a tener que regar siempre menos bajo una cubierta.
eso en Freire, y un poco cómo se juega acá con la... ¿Aló? ¿Sí? Eso quería mostrarle un poco cómo va cambiando la curva de distribución de la producción en función de que tengamos o no cobertura. Espera. Perfecto. Muchas gracias, Abel, por tu presentación. Bueno. A ver. Eso. Abel, bueno, agradecerte, Abel, en esta oportunidad por el maltrato recibido en este seminario, dejarte para el último. Esperamos en el próximo evento que hagamos la próxima semana, vamos a rotar el orden para que precisamente le demos importancia, relevancia a la temática que estás tratando. Yo en particular te quiero dar personalmente los agradecimientos a nombre del equipo y también de nuestros productores, es que haya tenido la capacidad de poner la pelota en el piso. Estamos produciendo fruta en una zona extrema. Nosotros entendemos que cuando hicimos una visita a Punta Arenas y Puerto Natales, allá los colegas de línea también hablan de fruticultura de zona extrema. Y digámoslo claramente, nuestra región genéticamente tiene mayor relación con lo que sucede en la región de Magallanes, en la Antártica chilena, de lo que sucede de Puerto Montt hacia el norte. Así que en ese punto quiero agradecerte el que hayas puesto todos esos antecedentes, más allá de que ustedes sigan considerando Chile Chico, no sé, como el sector más espectacular para producir fruta. Bueno, también Chile Chico tiene sus bemoles y realmente es difícil producir fruta en estas condiciones. Pero sí agradecerte el hecho que hayas permitido hacer pensar a nuestros productores que realmente nosotros estamos pasando a un periodo de transición. Estamos probando, estamos evaluando. Nuestro programa, en definitiva, eso es lo que buscamos. Que la gente se interesara por producir fruta. Luego los resultados los podemos ir mejorando temporada tras temporada. Precisamente estos espacios de conversación y reflexión nos hacen pensar que no estábamos tan equivocados nosotros cuando empezamos a buscar alternativas de protección a los cultivos, y por eso que empezamos a trabajar de la mano con los mesotúneles, que es una tecnología que nos permite adaptar rápidamente, a bajo costo, las condiciones que está expuesto en nuestros cultivos. Y básicamente eso, hoy día faltaba esa otro componente que era el análisis, y por eso te lo reitero, el agradecimiento, aspectos técnicos que nos van a permitir considerar que estamos bien. Sí. Eso, estimado. No sé si hay preguntas. Sí. Encantado, si les puedo contestar. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Vamos a preguntar. Sí. Muy motivado aquí en plantar. Quizá, no sé si nos escuchan desde Villa O'Higgins. Parece que tenían un problema de conexión. Así es que, Eduardo, por allá en Cochrane, ¿alguna pregunta? Eduardo va a ir a aprender el... A ver, muchas gracias. Reiterar lo que decía Jorge, de verdad ha sido ver otra visión distinta los temas que tú tocas el día de hoy. Bueno, el tema de las variedades igual es un tema no menor, la dificultad que tenemos como región de encontrar las variedades. Para nosotros ha sido un tema que muchas veces nos ha costado poder llegar a los primeros, de poder encontrar las mejores variedades para los agricultores. Gran parte nosotros trabajamos estos últimos años con la variedad Legacy, y digo que en cierta medida, pero bueno, viendo también toda la exposición que tú hiciste, y el Legacy se acerca más a la realidad.
Este año con un vivero estamos adquiriendo algunas plantas de una variedad Susi Blue. No sé si tú lo ubicas. Sí. ¿Qué tal esa variedad? Es justamente lo que yo les decía, esa es una Southern High Bush que tiene bajos requerimientos de frío, por lo tanto, ninguna posibilidad de que la puedan poner allá. Perfecto. ¿Ya? Un buen tema, como digo, el tema de esa dificultad que hemos tenido de tener los contactos con viveros ha sido complejo. Sí. Yo sé que ahí creo yo que el esfuerzo asociativo tiene que ser como la clave, como para poder de alguna manera acercarse a los viveros, sobre todo a los viveros que tienen royalty y poder generar acuerdos, contratos. Ya se están abriendo más los viveros a firmar contratos donde nosotros podamos proteger el material genético de los investigadores. Entonces creo yo que en esa disposición probablemente viajar, ir al vivero, estrechar la mano, más que un llamado telefónico, la gestión tiene que ser de ese nivel, porque aunque tú no lo creas, para nosotros aquí igual es difícil conseguir las variedades, porque es mucho más fácil vender en la zona central y también hay un pool de variedades mucho más alto de variedades de requerimientos de frío más bajos. Hay mucho más variedades de requerimientos de frío más bajos que variedades que las que necesitamos nosotros. Pero sí quería, al menos, si algo puedo aportar la charla, es decir que el tema varietal es de lo más importante que hay en la producción de arándano. Perfecto. No, súper claro. Quizás comentar que nosotros estamos en varios proyectos, vamos a empezar de hecho el año pasado ya hay un productor que empezó a plantar arándanos bajo mesotúnel. Ya. Pusimos la misma estructura que usamos para la frutilla, para la frambuesa, también adaptamos un poquito la densidad de plantas para poder hacerlo mesotúnel. Entonces quizás ahí también se abre un poquito lo que explicaba sobre las cubiertas y quizás nos da un poquito más de margen para quizás probar otras variedades. De hecho, si me permite, por ejemplo, acá en la región se evaluó brillita, que a juicio de los consumidores, brillita es una variedad muy atractiva quizás, pero es muy sensible a la partidura, por ejemplo, o a los hongos. Entonces, a lo mejor repensar brillita bajo condición de mesotúnel podría ser una buena... Exactamente, exactamente. Ahora, nuevamente, probablemente las variedades Southern, que son, o las variedades de requerimientos bajos de frío, aunque tengamos túnel, también nos pueda jugar alguna mala pasada, porque como se cumplen tan rápido las horas de frío, la condición protegida hace que haya incrementos de temperatura que hagan que la planta entienda que va a florecer antes. Por lo tanto, ahí sacar el túnel en invierno y cubrirlo en primavera puede ser una alternativa, que es una idea interesante, y no mantener la cubierta permanente, digamos. Exactamente. Completamente de acuerdo. Bueno, agradecerles ya, yo creo que estamos cerrando, quedaron muchos temas que vamos a empezar a tratar más en detalle a partir de en los próximos miércoles, los dejamos a todos invitados. Yo creo que, a ver, nuevamente vamos a sacar una última fotito con los que quedaron hasta el final. Esos van a tener un premio para la próxima. Vamos a tenerle galletitas aquí a nuestros usuarios que han estado aquí toda la mañana. De hecho, teníamos, pero no hubo tiempo. A ver ahora, si es que podemos. A ver, Jorge. Ahí. A ver. Vamos, a ver si se puede. A ver, deberían haber varias. Bien, ya. Ahí vemos, mira, ahí vemos a la señora Teresa Cadagán, que está desde Tapera. Tenemos a Franco, a la Nadia Isen. Gente, pero deberíamos tener varias pantallas. ¿Dónde está la otra? Pero mira, No sé por qué. Salió random las que estaban. 33 conectados, más los que están Estamos muy contentos. Sí, ya pues. Agradecerle a los invitados, Sí. a todos. Ya.
Ahí está, Jorge, las últimas palabras de cierre. Mira, yo como siempre, a mí me gusta tener la última palabra, entre paréntesis. No, o sea, quiero agradecer el trabajo desplegado por... vamos a partir por casa esta vez, por favor, si me permiten, a los expositores. Quiero agradecer el esfuerzo que ha hecho Eduardo, el esfuerzo que ha hecho Florencia en particular, porque nosotros hemos tenido una lógica de equipo siempre, de poder apoyarnos y muy comprometido con el trabajo con nuestros productores. Agradecer a todos y cada uno de los que están hoy día, nuestros expositores. Estábamos súper contentos, con el corazón así de gigante, de felices. Y nervioso. Nervioso todavía. Esperamos pagar para poder abrazarnos. ¿Ah? De felicidad por tenerlos a ustedes, nuestros expositores, y por tenerlos también a tanto productor distribuido a lo largo de la región. Son más de 850 kilómetros de punta a cabo acá en la región, desde el litoral hasta la zona esteparia. Y bueno, decirle a todos que el programa Frutales llegó y llegó para quedarse, así que un ánimo para todos ustedes y nada, que les vaya muy bien. Muchas gracias por haber participado. Y lo esperamos el próximo miércoles, a la misma hora. ¡Chao! Chao. ¡Chao, chao, chao! Chao, chao. Chao. Muchas gracias. Vamos a hacer las presentaciones y se las vamos a mandar. El link. ¿Sí? Vamos a tener que aprender. Muchas gracias.